Te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres Dios sobre todas las cosas. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor, esta mañana. Pedimos tu gracia, pedimos tu misericordia. Pedimos que tú bendigas, Señor, que tú bendigas tu palabra en los corazones. Que me permita fluir bajo el espíritu de revelación y de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor, de manera que podamos aplicar lo espiritual en la vida de tu pueblo. Por nuestro Jesús, tu amado Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirlo, Dios es Dios. A ver si lo puedo decir en gallego. Onte, oche, mañana es el. ¿Sí o no? Onte, oche, mañana es el. Ayer, hoy, mañana y siempre. Dios es Dios. Dios es Dios. Amén. Las 7 acusaciones amorosas de Dios a su vida. Hermanos, no porque sean amorosas dejan de ser acusaciones. Estas siete quejas de Dios a su pueblo, estos 7 reproches amorosos de Dios a su pueblo. Nosotros estuvimos, ¿verdad?, comenzando este tema desde el Salmo capítulo 80, versículo 14, donde la Biblia dice: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta vida. Hermanos, nosotros estamos llenos de deseos porque Dios bendiga nuestras vidas. Y yo quiero que ustedes me escuchen bien. Nosotros estamos llenos de deseos porque Dios bendiga nuestras vidas. Amén. Porque Dios bendiga nuestras vidas, porque Dios bendiga nuestros matrimonios, porque Dios bendiga nuestra iglesia, nuestros hijos. Ahora yo quiero que ustedes me escuchen bien. Yo quiero que me miren. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, no solamente encontramos el deseo de Dios, o sea, no solamente encontramos el deseo de los escritores bíblicos, del pueblo de Dios, porque Dios bendiga la vida, en este caso sus vidas, la vida del pueblo de Israel, la vida del pueblo de Dios, sino que ese deseo que nosotros encontramos en el salmista es un reflejo del deseo que Dios tiene de bendecir a su vida. No sé si me estoy haciendo entender. Nosotros no tenemos que convencer a Dios para que Dios bendiga nuestra vida, porque Dios por naturaleza es un Dios bueno, es un Dios benigno, es un Dios bondadoso. Su naturaleza es bendecir. Hermanos, creer en un Dios cuya naturaleza no es bendecir es como creer en un fuego que no quema. Es como creer en un agua que no moja. No sé si me estoy haciendo entender. Creer de la misma manera que la naturaleza del fuego es quemar, que las propiedades y la naturaleza del agua es mojar. Asimismo, hermanos, la naturaleza de Dios es bendecir, porque Dios es un Dios benigno, Dios es Dios bueno. Ahora, nosotros tenemos que entender que esta oración es a 4 niveles en nuestra vida, y esto no lo habíamos dicho la semana pasada. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, escuchen bien, mira desde el cielo y considera y visita esta vid. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor dice que la vid es la casa de Israel y que nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, la vid que nosotros estamos pidiéndole a Dios que considere es la casa de Israel, y nosotros somos el Israel de Dios. Ahora, estoy mencionando el concepto de casa muy deliberadamente en esta mañana,
Porque si algo Dios tiene en mente en las Escrituras es el concepto de casa. De hecho, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, y lo voy a decir en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. El término Bereshit, Be es una preposición que significa en, Bereshit, principio. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero me llama la atención que la letra Bet con la que comienza la Biblia es la letra para casa. Significa casa. El primer concepto implícito que nosotros encontramos en toda la Biblia es el concepto de casa. Por ejemplo, cuando tú encuentras en la Biblia Betlehem o Belén, casa del pan, Betsaida, casa de misericordia, Betseba, ¿verdad que sí? Y todas esas ciudades que comienzan con Bet significan casa. Casa de esto, casa de aquello otro. Entonces, Dios, si Dios tiene algo en mente desde el principio, en su plan eterno es el concepto de casa, de familia. Y yo encuentro en la palabra de Dios, y miren a ver si pueden atrapar por dónde voy. Yo encuentro en la palabra de Dios que Dios nos llama a edificar 4 casas, que Dios quiere edificar 4 casas. Primeramente, yo soy la casa de Dios. En segundo lugar, mi familia es la casa de Dios. En tercer lugar, la iglesia es la casa de Dios. Y en cuarto lugar, el mundo es la casa de Dios. Y el orden de edificación es este. Si yo soy edificado en Dios, mi familia es edificada en Dios. Si mi familia es edificada en Dios, como la iglesia se conforma de familia, la iglesia será edificada en Dios. Y si la iglesia es edificada en Dios, como la iglesia es llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, entonces el mundo es edificado en Dios. Dios tiene 4 casas, vamos a decirlo así. Yo soy la casa de Dios. Si yo puedo ser edificado, mi casa será edificada. Los problemas que tenemos en la casa no es porque uno piensa una cosa y otro piensa en otra cosa. Yo quiero decirles algo. Podemos estar en desacuerdo, pero en armonía. ¿Usted me escuchó eso? Bíblicamente hablando, podemos estar en desacuerdo, pero en armonía. O sea, podemos no tener el mismo parecer, pero en no tener el mismo parecer, podemos tener armonía, hermanos. Se lo voy a poner de esta manera. A nivel de iglesia, no todos pensamos todas las cosas de la misma manera. A nivel de iglesia, a nivel de congregación. Sin embargo, Dios nos llama a tener armonía en la pluralidad de puntos de vista, en la pluralidad de modo de ver las cosas. Dios nos llama a tener armonía. Yo encuentro que Salomón edificó 4 casas y creo que alguna vez se lo he dicho. Primeramente dice la Biblia que Salomón edificó la casa de Dios. Entonces, en la Biblia, yo soy la casa de Dios. Yo soy el templo, la morada, la habitación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, dice la Biblia que después, y aquí hay un orden hermosísimo, después que Salomón edificó la casa de Dios, dice que se volvió y edificó su propia casa. Él no edificó su casa antes de edificar la casa de Dios. Primero edificó su casa, la casa de Dios, y luego edificó su casa. Entonces, yo como casa de Dios tengo que ser edificado en Dios, y después que yo sea edificado en Dios, yo edifico mi casa es mi familia. Amén. Y dice la Biblia que después que terminó de edificar su propia casa, se volvió y edificó la casa del bosque del Líbano. Y en la Biblia, la Escritura dice que nosotros, su pueblo, somos como cedros del Líbano. Somos el plantío de Jehová. Amén. Somos árboles de justicia, dice la palabra del Señor. Entonces,
Yo soy la casa de Dios, mi familia es mi propia casa, ¿verdad? Y luego que terminó de edificar su familia, fue a edificar la casa del bosque del Líbano. En el lenguaje alegórico y profético de las Escrituras, la casa del bosque del Líbano es la iglesia. No podemos tratar de edificar la iglesia si tenemos problemas en nuestra casa, en nuestra familia. Y no podemos tratar de edificar nuestra casa y nuestra familia si no somos edificados nosotros. Miren, mi esposa y yo tenemos un principio y es este. Nosotros tenemos tantos problemas como tienen todos ustedes. Todos ustedes. ¿Usted me escucha bien? Quiero que me mire. Nosotros tenemos tantos problemas como tienen todos ustedes, quizás más. Quizás más. Amén. Y digo más porque tenemos no solamente las responsabilidades propias del matrimonio, de 2 hijos pequeños, también responsabilidades en la iglesia. A nosotros nos toca tomar decisiones en la iglesia y muchas veces no estamos de acuerdo en las decisiones que tomamos. Yo tomo una decisión y mi esposa no está de acuerdo con eso. O ella quiere hacer algo y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, es un campo más o un área más donde nos toca disentir muchas veces. Ahora, nosotros hemos aprendido esto. Y esto quiero dejárselo porque esto es un principio universal. Cuando comienzan las chispas, nunca he visto, el que nunca ha tenido chispas no está casado. Eso, yo recuerdo un amigo mío me decía, yo nunca vi a mi padre y a mi madre discutir. Sí, no lo viste, pero eso no significa que no hayan discutido. A lo mejor se encerraron en el cuarto. El tema es que cuando ya nosotros vemos, hay momentos en que en el hogar, en el matrimonio, ya no, te parece que ya no se van a poner de acuerdo. Es que me pasa mucho con mi esposa. Amén. Lo que hacemos es, abandonamos la discusión, vamos a tomarnos un tiempo para orar por este tema y luego volvemos a orar por él. Porque muchas veces el problema no es el problema. Muchas veces nosotros somos el problema. ¿Usted me está escuchando? Se lo digo, hermano, con profundo respeto. Me voy a orar y es como que Dios me lo baja todo. Y aun cuando siento que tengo la razón, encuentro modos bíblicos en la oración, por medio de la oración y de recordar las Escrituras, encuentro modos bíblicos de asumir o de enfrentar este problema de una manera diferente. Hermanos, la oración es milagrosa. Gloria a Dios, la oración es milagrosa. Escuche esto, hermano. Puertas se abren en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu por medio de la oración. Pruebe la oración, pruebe el orar, pruebe el clamar, el gemir, el venir delante de Dios, el de poner todo, nuestra actitud, nuestro punto de vista, de ponerlo todo y venir delante de Dios en oración. Pruebe con eso. Bendito Dios, porque esto a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Entonces aquí está el deseo del salmista. Considera y visita esta vid. ¿Qué vid quieres tú que Dios bendiga esta mañana? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu iglesia? ¿El mundo? Si tu vida no es edificada, tu familia no va a ser edificada, la iglesia no va a ser edificada, el mundo no va a ser edificado. Y este es el principio, bendito Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que ser edificados? Yo quiero proponerles una razón que no les había propuesto la semana pasada y yo la tengo aquí en las Escrituras. ¿Recuerdan que hay 7 acusaciones amorosas de Dios a su vida? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Que hay 7 acusaciones amorosas de Dios. ¿Lo recuerdan, hermano? Sí, lo vamos a ver bien. Ahora, ¿por qué Dios nos hace estos 7 reproches amorosos? Cuando tú le haces un reproche amoroso a tu hijo es porque tú quieres librarlo de un mal mayor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice aquí. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces yo quiero mostrarles en el nombre del Señor, a la luz de la Escritura, que en los últimos tiempos, y no estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo la última hora de los últimos tiempos. ¿Usted escuchó eso? No estamos viendo. Juan decía, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Hace casi 2000 años. Entonces estamos viviendo la última hora del último tiempo. Y para este último tiempo se desatan 7 plagas postreras terribles sobre la tierra. Juicios. Y me llama poderosamente la atención que estas plagas, esta palabra plaga, con lo que guarda relación es con esas enfermedades que atacan a los plantíos. Porque el mundo es visto como el plantío de Jehová. Y hay 7 plagas que se desatan sobre el plantío de Dios. Y para nosotros poder ser librados de esas 7 plagas, deberíamos escuchar esas 7 acusaciones amorosas de Dios. ¿Usted me está escuchando? Miren, hermano, este es el principio. La Biblia dice que ante Dios se doblará, y lo digo con profundo respeto, hermano, ante Dios se doblará toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y en la tierra y en los abismos debajo de la tierra. Todos los que estamos aquí y los que andamos caminando por la calle, todos se postrarán delante de Dios. Nosotros bajo la gracia de Dios, otros bajo la ira de Dios. Entonces escuchemos estas 7 acusaciones de la gracia de Dios a nuestras vidas esta mañana, hermano, para no tener que recibir estas 7 plagas postreras, porque en ellas se consuma la ira de Dios sobre las naciones. Entonces la primera que nosotros vimos la semana pasada es esta: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Usted sabe, ¿cuántos de los que están aquí han ido a una vendimia? ¿Ha ido a una vendimia? Gloria a Dios. Mire, no sé aquí en España, pero al menos en Italia conozco que hay viñadores que le cantan a las vides. Y en el antiguo Israel los viñadores le cantaban a las vides, y había como una, ¿qué te cuento? Como un pensamiento popular, ¿cómo decir? Como una creencia popular de que las vides llegan a conocer el cantar del viñador. Bueno, está demostrado científicamente que tú le puedes poner música a las plantas. ¿Sí o no? Sí. Se le puede poner música a las plantas y tiene un efecto sobre las plantas. Gloria a Dios, hermano, porque estas 7 acusaciones son el cantar del amado a su viña. Y todos los que seamos vid de Dios en este lugar, escucharemos ese cantar de la misma manera, hermano, de la misma manera que las ovejas oyen su voz y les siguen. La vid verdadera escucha el cantar del amado y reacciona. Bendito Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, ya te lo explicamos, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado de ella en medio de ella una torre, y había también hecho un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Entonces, la primera acusación amorosa o el primer reproche de Dios para nuestras vidas hoy es que no demos uvas silvestres. Las uvas silvestres son frutos que Dios no plantó en nosotros y que de nuestra propia naturaleza están surgiendo. Ahora yo quiero que me escuche. Por favor, escúchame. Quiero hablarte a nivel familiar esta mañana, a nivel de iglesia, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Quitemos las uvas silvestres.
Míreme, quiero que me mire un momentito. ¿Cuántos de los que están aquí tienen perros en la casa? O gatos. Perros o gatos. Una mascota tiene. Miren, en una casa donde hay perros, no sé gatos, pero en una casa donde hay perros, cuando tú barres, llega el momento que los pelos del perro se meten en la escoba, ¿sí o no? Y en cada cierto tiempo tú tienes que quitar los pelos porque estás barriendo y a la vez que estás barriendo estás ensuciando. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando nosotros queremos afrontar un problema de la vida, una situación, arreglar algo, hablar de algo a nivel de iglesia, ¿cuántas veces en nuestras reuniones de miembros nos levantamos airados? Alguien se levanta en una actitud que no quiere escuchar, en obstinación, y entonces nos damos cuenta que el mayor problema ya no es el problema que se está tratando, sino la obstinación de aquel que está tratando de arreglar el problema. No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Entonces estas uvas silvestres dañan nuestra vida, dañan nuestra casa, dañan nuestra iglesia. Tenemos que afrontar los problemas con el corazón de Dios, con la mente de Dios. Y si tenemos la razón, dice la palabra de Dios, que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino paciente, dice la palabra de Dios. Apto para enseñar, dice la palabra de Dios. Nos cuesta, es un proceso difícil, es un proceso muy difícil, hermanos, a todo nivel, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Es un problema muy difícil, pero quiero que me escuchen. No vayamos a edificar con uvas silvestres. Las uvas silvestres son uvas amargas. Son muy amargas que no se pueden comer. Entonces no podemos llegar con orgullo, no podemos llegar con obstinación, no podemos llegar con amargura. Vayamos con las uvas de Dios a tratar todo lo que tenemos que tratar y a vivir todo lo que tenemos que vivir. Es la primera acusación, hermanos. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Le voy a estar mostrando algunas citas. Esta es la segunda acusación, se la voy a dar todas, no se la puedo explicar mucho. Escúcheme bien, yo solo le voy a dar los 7 reproches y váyase a su casa como viste Dios y piense en esto y órele a Dios por esto y estudie un poco más sobre esto, hermano. Dice Jeremías 2:21, la Biblia de las Américas: yo te planté como vid selecta, con semilla genuina. La vida de Dios en ti es genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Entonces quiero detenerme acá un momento. ¿Qué significa degenerado? Quiero que me miren y digo, mira, en Cuba la palabra degenerado es una palabra muy fuerte. ¿Sí o no? Eres un degenerado. Suena fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿no? Aquí también. Eres un degenerado. ¿Usted me permite decirle algo? Todos los que no son regenerados son degenerados. ¿Cierto? ¿Usted me escuchó eso? Si usted está en este lugar y usted no ha sido regenerado, con perdón, usted es un degenerado. Con perdón, ¿qué significa eso? Perdón. ¿Qué significa eso? Bien, hermano, ¿qué fue lo que hizo el pecado con la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué hizo el pecado con la imagen de Dios en el hombre? El pecado degeneró la imagen de Dios en el hombre. El pecado degeneró el amor. ¿Y qué lo convirtió? Odio. El pecado degeneró la obediencia. ¿Y en qué la dejó? En desobediencia. El pecado degeneró, ¿qué puedo decir? La verdad. ¿Y en qué la dejó? En mentira. Entonces, todo ser humano que no haya sido regenerado por la gracia de Dios es un degenerado por el pecado. ¿Usted me entendió eso? Entonces ahora yo quiero que usted me escuche.
Nosotros hemos sido traídos al Señor Jesucristo en un profundo estado de degeneración espiritual. Hermano, es importante que nosotros entendamos esto. Escúcheme, yo quizás te está sonando un poco fuerte esto, pero mira, yo te estoy diciendo la verdad. Yo te estoy amando, yo te estoy diciendo la verdad. La verdad es que el hombre sin Dios es un pecador. El hombre sin Dios vive muerto en delitos y pecados. La imagen de Dios en el hombre fue degenerada por el pecado. ¿Usted me escuchó eso? La imagen de Dios en el hombre fue degenerada por el pecado. Ah, no, pero yo soy un buen esposo. Ah, no, pero yo soy un buen padre. Ah, no, pero yo soy un buen hijo. Yo soy un buen ciudadano. Yo pago mis impuestos. Yo voto por... Yo soy un buen ciudadano, yo pago mis impuestos, yo lo hago todo bien, no tengo problemas con Hacienda. Bien, qué bueno que tú eres un buen ciudadano, eres un buen esposo, eres un buen hijo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia, Israel es como una vid que da frutos para sí mismo. Entonces todo lo bueno que tú haces, que no lo hagas para la gloria de Dios, es degeneración espiritual. Porque todo lo que hacemos, o decimos, o pensamos, o vivimos, dice la Biblia que debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué significa que soy una vid degenerada, hermanos? Dice la Biblia que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el momento en que Jesucristo llegó a tu corazón, tú no te diste cuenta, pero comenzó una obra de regeneración y de santificación en ti. ¿Usted me está escuchando eso? Dios te está cambiando. Dios te está volviendo de lo que eras, Dios te está haciendo lo que Él es. Y ese proceso es un proceso de santificación progresiva. Por eso dice la Biblia que somos salvos en santificación del Espíritu. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Nosotros que creemos en la soberanía de Dios, nosotros que creemos en la elección, nosotros que creemos en la predestinación, nosotros que creemos que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Los que creemos en la obra soberana de Dios, no podemos pensar que, bueno, si Dios es soberano, que lo haga Dios. Yo no puedo hacer nada. No, la Biblia dice que tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios día a día. Amén. La palabra del Señor dice que tenemos que clamar y gemir. Dice, gemimos dentro de nosotros esperando la adopción de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de carne, un cuerpo de muerte, un cuerpo de pecado. Escúcheme bien, hermano. Yo no soy pastor porque tenga un cuerpo menos pecaminoso que el suyo. ¿Usted me escuchó eso? Yo no soy pastor porque tengo una naturaleza menos pecaminosa que la suya. Soy tan pecador como usted. Oiga esto. Soy tan pecador como usted. Bendito Dios. La diferencia entre unos pecadores y otros pecadores dentro del reino de Dios es que algunos por la gracia de Dios se están esforzando más en la gracia que otros. Pero si tú no avanzas en el Señor, si tú no avanzas en santificación, si tú no avanzas en regeneración, en purificación, en ese proceso de ser convertidos a la imagen de Dios, si no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y aquí hay un grave peligro. Puedes estar retrocediendo en tu vida cristiana. Puedes estar retrocediendo. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Te cuesta más amar ahora que antes? ¿Sientes amargura, rechazo, resentimiento en tu corazón cuando las cosas no te salen como tú quieres, o cuando no se valora tu punto de vista, o cuando no se tiene en cuenta lo que tú piensas o lo que tú crees o lo que tú eres? ¿Te es fácil airarte y decir palabras soeces, palabras hirientes? ¿Te es difícil tenerle paciencia a la gente? ¿No será que estás cayendo de ese primer amor y el Señor te está diciendo, mira pues de dónde has caído y vuelve al primer amor?
¿Será que esas gracias que fueron plantadas en tu vida al comienzo de tu vida cristiana están como debilitándose y tú sientes que se están debilitando? Es un santo, hermanos, es un santo y solemne llamado de Dios a tu vida. Por eso dice la Biblia, es necesario que estemos atentos, no sea que nos deslicemos. ¿Saben que en los coches hay una tecnología que se llama ABS? ¿Cuántos conocen esa tecnología? Mire, en Cuba, eso yo lo vine a conocer aquí. En Cuba yo tenía un Chevrolet del año 52 y a veces la calle estaba llena de arena o de aceite o mojada, y tú frenabas y el carro me hacía. Pero la tecnología ABS no permite que los neumáticos, ¿cómo decir?, resbalen el asfalto. Como que, vamos a decirlo así, como que atempera el frenado del coche, como que no lo hace tan brusco. Y de esa manera el coche no se... ayúdame, Oscar. Eso es una tecnología, una bendición. Una bendición. El otro día venía yo venía a una velocidad y no me di cuenta que había una rotonda. Y estaba la rotonda ahí ya y no había el cartel de 40, venía como 80. Y pegué los frenos y el carro no me frenaba. El coche no me frenaba por esa tecnología. Porque si yo freno los frenos, el coche se me va. Vine a parar en el centro de la rotonda, hermano, y todos los coches parando y diciéndome, se acordaron de mi mamá, de mi papá, de mi tío, se acordaron de todo el mundo. Pero el coche no se me viró. ¿Por qué no se me viró? Porque esa tecnología en el frenado no permite, no sé si me estoy haciendo entender, no permite que eso, o sea, que los neumáticos frenen muy bruscos. Entonces no resbala, no sé si me estoy haciendo entender, y no se vira. Bien, hermano, usted perdóneme por decirle esto. ¿Será que esa tecnología la tenemos implantada en nuestro carácter? ¿Usted está escuchando lo que yo estoy diciendo esta mañana, hermano? ¿Será que nuestros frenazos son tan bruscos que en ocasiones se nos vira el coche y perdemos el control? Estoy hablando en primera persona del plural, me estoy involucrando ahí. Dice la Biblia, que tenemos que tener cuidado, no sea que nos deslicemos. Y a la vez que nos deslizamos, perdemos el control. Pero eso te pasa no solamente a ti, me pasa a mí. Pregúntele a mi esposa. Entonces, Dios nos está llamando a regeneración, no a degeneración. Y quiero hacer un llamado a los padres sobre sus hijos, a las esposas sobre los esposos y a los esposos sobre las esposas. Nosotros tenemos que ser sobreveedores y tenemos que tener los ojos abiertos sobre eso en nuestra vida y en la vida de nuestros cónyuges y de nuestros hijos. Que nosotros podamos ver que hay santificación progresiva. Ay, no, pero pastor, si usted supiera, no, yo no sé nada, yo sé lo mismo que sé de mi casa, que somos dos pecadores que están salvados por gracia que se casaron. Dos pecadores salvados por gracia que se casaron, que tienen problemas, que tienen situaciones, que tienen sí, que tienen no. Si no estuviera grabado diría que huelen mal si no se bañan, que tienen mal aliento si no se lavan la boca en la mañana. Mi esposo y yo no somos ángeles, somos dos pecadores salvados por gracia, en un proceso de santificación progresiva. No sé si me estoy haciendo entender, donde muchas veces lo bueno que queremos hacer no lo hacemos y lo malo que no queremos hacer terminamos haciendo. Y tenemos que decir, como el apóstol Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No estoy haciendo una apología del pecado. No estoy diciendo, vamos a vivir como nos da la gana de todas maneras. Somos pecadores. No. Dios nos llama. El Señor dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces el llamado de Dios es a ser perfecto. La Biblia reconoce, están acá,
La Biblia reconoce nuestra condición de pecador, pero no la justifica. La Biblia, en Romanos capítulo 7, se reconoce una ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo a la ley del pecado. Y esa ley es que queriendo hacer lo bueno no lo hacemos. Muchas veces lo malo que no queremos hacer terminamos haciendo. En una discusión con nuestra esposa se nos fue una palabra maldicha. A ustedes no, que son angelitos, a mí. Y entonces voy a Romanos capítulo 7 y le digo a mi esposa cuando lo digo, perdón, lo bueno que quería hacer, yo he tomado Romanos 7 para hablar de ayer, ¿eh? Mi amor, perdóname, lo bueno que quería hacer, no lo hice. Y lo malo que no quería hacer, terminé haciendo. Y entonces ella me dice, miserable de ti. ¿Quién te librará de ese cuerpo de muerte? La Biblia en Romanos capítulo 7 reconoce, pero no justifica el pecado. Amén. Y aquí hay un santo reproche de parte de Dios: dejar de ser degenerados y seguir luchando en ese proceso de regeneración espiritual. Amén. Ahora mire, hermano, le voy a dar la tercera acusación. Mujeres despreocupadas, estremeceos. Vosotras que os sentís tan confiadas, poneos a temblar. Desvestíos, desnudaos, poneos ropa de luto. Golpeaos el pecho por los campos agradables, dice la Biblia, por los viñedos fértiles, por el suelo de mi pueblo cubierto de espinos y zarzas, por todas las casas donde hay alegría y por esta ciudad donde hay diversión. Yo quiero que usted me escuche un momento, hermano. Hay espinos y zarzas en nuestra vida y en nuestra casa, sin embargo seguimos comiendo. Puede pasar. Hay espinos y zarzas en nuestra vida y en nuestra casa, sin embargo seguimos fiestando, seguimos saliendo, seguimos paseando, seguimos teniendo proyectos en la vida como si nada pasara con nosotros. Y el Señor nos está diciendo, no seamos despreocupados. Hay espinos y zarzas. Ahora yo quiero que usted me escuche un momentito. ¿Cuántos saben que en la Biblia el amor es un fruto? ¿El amor qué cosa es en la Biblia? Un fruto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Sí o no? Es parte del fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. ¿Lo saben, sí o no? El amor es un fruto. Ahora, para tú, escúcheme bien lo que le voy a decir. Mírenme. Para tú poder cosechar un fruto, tienes que sembrarlo, tienes que cuidarlo, tienes que aportar tierra, tienes que llevar, tienes que echar agua, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay un proceso, hermanos, donde nosotros estamos cultivando el amor. ¿Por qué usted ve que en los matrimonios, hermano, y esto pasa? Yo recuerdo que un señor, donde yo me iba a casar, hace 16 años, casamos jovencitos. Yo con 13 y él con nos casamos jóvenes. Pero yo recuerdo que este señor me dijo, un impío me dijo, cuando pasen 10 años no la vas a poder ni ver. Y yo le dije esta misma palabra: el amor es un fruto. Si no lo cultivo, no la voy a poder ver. Pero si yo soy un despreocupado y yo dejo que el suelo en mi vida, en mi corazón, se llene de espinos y de zarzas, los espinos y las zarzas ahogarán el preciado fruto del amor. Mire, en mi país hay un dicho que dice: gota a gota se llena la copa. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces todos los días una gotita. Te parece insignificante, pero va llenando la copa. Y cuando estalla la copa, que ya tú sientes que no puedes más, que tienes a la persona que vive contigo y te dice: ya no puedo más, me cansaste.
Y tú dices, ¿y de qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo se acabó el amor? ¿Y por qué estamos como estamos? Porque fuimos despreocupados y no vimos que habían espinos y zarzas que habían que quitar. Nosotros tuvimos hace un tiempo que tratar con un matrimonio allá en Cuba, donde ella le decía a él, tú te casaste conmigo así, así que me tienes que aceptar así. Y entonces muchas veces esto se levanta como una muralla, ¿sabes? Como infranqueable. Te casaste conmigo así, me tienes que aceptar así. Y un día, de tanto que se lo decía, a mí se me alumbró el farol y le dije, pero tú no quieres ser mejor. ¿Qué es para ti un buen hombre? Le pregunté yo. Y ella me dice, un buen hombre es una persona. ¿Has visto los poemas esos cursi que salen en internet? A mí no me los manden mucho. Te llenan el teléfono de toda esa basura. Vaya, no es que sea basura, es que son cursi. Bien. Y ella empieza a decir, eso lo leíste en internet, eso otro lo leíste en internet también, eso otro. Bueno, dime la verdad, ¿qué es para ti un buen hombre? Bueno, para mí un buen hombre es un hombre que con el tiempo me haga una mejor mujer. Y se me alumbró el farol. Pero para hacerte una mejor mujer, tienes que remover cómo tú eres para poderte hacer mejor. Si tú te aferras a cómo has sido siempre, nunca vas a poder ser una mejor mujer. No sé si me estoy haciendo. Entonces, hermano, nosotros somos sembradores. Quiero que me escuchen bien. Quiero que me miren un momentito. Somos sembradores. Somos sembradores. Mire, se lo voy a poner de esta manera. Ahí ando una Kia Carnival. La Kia Carnival que era de José Luis. Cuando me pasa otra Kia Carnival por al lado, yo digo, ¿está más sana o más rota que la mía? Y me da por mirarla. Digo, oye, José Luis le dio a esto por los 4 costados. No. O sea, uno mira y uno dice, mira, es del mismo año, pero mira, tiene esto roto o esto lo tiene bueno, bien. Usted y yo sacamos 2 coches el mismo año, la misma marca, el mismo día del concesionario. Si usted no lo cuida, usted no le lava las alfombras, no lo hizo, usted pronto, muy pronto, va a tener lo que en mi país llamamos un cacharro. No sé cómo le dirán acá. Un cacharro. Tu mujer, y con todo respeto lo digo, va a ser lo que tú seas capaz de edificar en ella. Y tu esposo va a ser lo que tú seas capaz de edificar en él. Tú vas a hacer lo que tú seas capaz de edificar en ti. Recordemos que somos la viña del Señor. Y como la viña del Señor, van a salir espinos y zarzas. Hermano, miren un momentito. Levante la mano el que no tenga sus espinos aquí. Es que todos tenemos nuestros espinos. Déjenme yo levantar la mano. Todos tenemos nuestros espinos. Somos por naturaleza espinosos. Conmigo no te metas, que tú no me conoces. Decimos así, ¿sí o no? Hasta ahí no llegues conmigo, no te pases. ¿Sí o no? Y el no te pases es cuidado, que no sabes lo que puedo hacer, no sabes lo que puedo decir, o no sabes cómo puedo reaccionar. Son espinos y zarzas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces el reproche de Dios es a que no seamos despreocupados. Dice, estremeceos, vosotras que os sentís tan confiadas, poneos a temblar, hermanos. Mírenme un poquito, los rasgos de nuestro carácter son para ponernos a temblar. Nada nos puede traer más miseria, más tristeza que los propios espinos y cargos de nuestro carácter. ¿Usted me permite decirle algo? ¿De verdad? ¿No se pone bravo? Bueno, me lo voy a decir a mí. A usted no, me lo voy a decir a mí. Yo tengo que confesar en este lugar que el 80 a 90% de los problemas que yo he tenido en la vida han sido por cómo yo he sido. Porque la vida es difícil. La vida te presenta problemas. Hay circunstancias incómodas que tenemos que vivir día a día. Pero piense
en todos los grandes problemas que usted ha tenido y que yo he tenido, y mire en no lo que le han hecho a usted, sino cómo usted ha reaccionado a lo que le han hecho. Hermano, está demostrado. Estos son estudios validados, demostrados, documentados, que el 90% de la vida del hombre no es lo que le pasa, sino cómo reacciona a lo que le pasa. Yo siempre pongo este ejemplo que es muy extremo y muy terrible y muy indeseado. A una chica la violan y la violación dura 15 minutos, media hora. ¿Cuánto le dura la violación? Toda la vida. No sé si me estoy haciendo entender. Hubo una palabra que tu suegra te dijo hace 20 años. Yo no te quiero para mi hijo. Y esa palabra se quedó en ti, echó raíces en ti toda la vida. Y todas las navidades cuando viene tu suegra a comer, te acuerdas, en vez de las uvas, te acuerdas de que no te quieren para su hijo. Y cosas así. ¿Por qué razón? Porque pequeñas cosas que sembraron en nuestro corazón duraron toda la vida, duraron mucho tiempo. Y el llamado de Dios es a que nos desprendamos de esos espinos y de esas zarzas. Tenemos que desprendernos de eso, bendito Dios. Si queremos ser una planta que dé buenos frutos, si queremos tener la felicidad de Dios en nuestro corazón, ver la felicidad de Dios en nosotros, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la iglesia, ser felices a pesar de todo lo demás. Podemos ser felices a pesar de todo lo demás, porque si Dios nos da algo en el Evangelio es su felicidad. La Biblia dice en Tito capítulo 1, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, y esa expresión Dios bendito viene del griego Makarios. Bendito es Makarios, que significa feliz. Nuestro Dios es un Dios feliz. Quiero que me mire un momentito. Si algo Dios nos ha dado con el Evangelio, es su felicidad. Es un gozo inefable. Bendito es un gozo inefable y glorioso. Es una esperanza bienaventurada. Es una dicha, hermano, que no tiene paralelos, que no tiene sinónimos, que no se puede expresar, no se puede explicar. La vida de Dios en nosotros, esta felicidad de Dios en nosotros. Mi pregunta es ahora, ¿por qué no estamos siendo felices? ¿Por qué? ¿Por qué rostros amargados, estirados? Quiero que me mire un momentito. No son los problemas. Tú eres el problema. Yo tengo una pregunta que hacerte. Por favor, quiero que me escuchen. Y se lo digo desde mi corazón. ¿Tuviste tú más problemas que Jesús? Jesús tuvo más problemas que tú. Mírenme un momento. ¿Cuántos tenemos amigos acá? ¿Tenemos amigos? ¿Nunca te ha pasado que tienes una amistad y después de 3 años de estar con esa persona te salen dudas? Terrible. ¿Cómo actuarías tú si desde el primer momento que comienzas una amistad con una persona ya tú sabes que es un mudo? No comienzas esa amistad. No la comienzas, ¿sí o no? Yo tengo una pregunta que hacerte, quiero que me mire un momentito. Cuando Jesús dijo, de cierto hay uno entre vosotros que me va a traicionar, y uno dijo, ¿soy yo, Señor? El otro, ¿soy yo, Señor? Aquí hay un detalle glorioso que quizás en otro momento se nos comparta. Pero el único que dijo, bueno, sí, se lo voy a compartir. El único que dijo, soy yo, maestro, fue Judas. Fue Judas. Todos dijeron, soy yo, Señor. Y entonces el Señor dice, decís bien en otro lugar, porque si yo, el Señor y el Maestro, porque ellos habían dicho Maestro y Señor, y el Señor dice, no, yo no soy Maestro y Señor, yo soy Señor y Maestro. Tú antes de entenderme tienes que obedecer. Aunque tú no entiendas una orden de Dios, obedécela porque Él es tu Señor. Y luego tu Maestro. Pero bueno, eso es un detalle que yo no quería compartir. El tema es que todos se preguntan, pero con verdadera preocupación, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Y por qué? Porque nadie sabía
quién lo iba a traicionar. ¿Usted sabe por qué? ¿Creen ustedes que nadie sabía quién lo iba a traicionar? Porque Jesús no lo sabía. Jesús desde el principio sabía quién era Judas. Pero lo trató de tal manera. Lo trató de tal manera. O sea, a ver, no sé si alguna vez te ha pasado que tú estás en un sitio y tú sientes que no te tratan igual. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Te pasa o no te pasa? Que no te tratan igual. No te tratan igual. ¿Sí o no? No te tratan igual. Dicen, ¿será que será que yo me estoy haciendo idea o es que... A veces yo he aprendido a tener paciencia con eso, a darle tiempo para ver si es verdad. Cuando llego a la conclusión de que es verdad, bueno, es verdad, tampoco vamos a ser ciegos. Pero en el entorno del Señor no fue así, hermano. Dios los trató a todos por igual. De hecho, tuvo un poco más de confianza con Judas. Lo hizo el tesorero. ¿Sí o no? Llevaba la bolsa, era el tesorero. Jesús sabía que era ladrón, pero era el tesorero. Lo trató tan bien durante 3 años, sabiendo que sería el que lo iba a traicionar. Y sabiendo Jesús que tendría que vivir ese momento cuando le diría, Judas, con un beso traicionas a tu maestro. Sin embargo, lo trató de una forma que nunca nadie supo, ni el mismo Judas supo que él era el Judas. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, hermanos, vuelvo a la carga con esto. ¿Cuántos hemos tenido los problemas que tuvo Jesús? ¿Cuántos? Yo tengo una pregunta que hacerte. Mire, yo tengo problemas en el matrimonio. Sí, los tengo. Igual que tú. Todos lo tenemos. Porque somos 2 pecadores salvados por gracia. Con 2 historias distintas, 2 idiosincrasias distintas. En el caso con mi esposa somos los 2 cubanos. Tenemos la misma cultura. Pero son 2 historias distintas, 2 idiosincrasias distintas, 2 corazones distintos, 2 latines distintos, 2 pensares distintos, tratando de unirse. 2 historias distintas, tratando de 2 educaciones distintas, tratando de unirse. Bien, mi pregunta es, el problema que tengo yo con Jenny, lo que Jenny me ha hecho a mí, que Jenny es una sinvergüenza, una degenerada, tú no sabes la mujer que yo tengo. ¿Creen ustedes que es más grande que el problema que tuvo Jesús? Hermano, Jesús en todo nos dejó ejemplo. No solamente usted, sino a mí. Jesús para mí es un reto, hermano. Jesús es un paradigma y es un reto. Jesús es un reto. Quiero decirles, hermano, escúchenme. Quiero hablarles con todo el amor del mundo y decirles, no nos engañemos. Nosotros somos el problema. Yo soy el problema. Tú eres el problema. Tratemos de cambiar nosotros y veremos como todo nuestro alrededor cambia. Créanme. Aparquemos el orgullo, aparquemos el resentimiento, aparquemos la amargura, aparquemos el no perdonar, aparquemos eso, quitemos las espinos y las asas. Nos va a costar trabajo. Mire qué trabajo nos va a costar. Mujeres despreocupadas, estremeceos, vosotras que os sentís tan confiadas. Sí, hermano, cuando no lloramos, cuando no nos estremecemos por los espinos y las zarzas que hay en nuestro corazón, somos despreocupados. Somos confiados. Dice, poneos a temblar. ¿Por qué vamos a temblar? Por cómo somos. Yo miro a mis hijos y tiemblo, porque mis hijos no copien las miserias de mi personalidad, mis errores, mis lados débiles, flacos. Le oro a Dios porque no lo hagan. Le pido a Dios, el peor peligro que tienen mis hijos soy yo. Sí, míreme, el peor peligro que tiene Harry soy yo, hermano. Porque es a mí el que me está viendo todos los días. Es a mí el que me escucha hablar, al que me escucha responder, al que me escucha reaccionar. Es a mí. No sé si me estoy haciendo entender. Es a mí. Tiemblo por ser un buen ejemplo para mis hijos. Temblemos por quitar los espinos y los cardos y las zarzas de nuestra personalidad, de nuestra vida. Y recordemos que somos la vid de Dios, que hemos sido llamados a dar frutos para Dios.
Ya tengo que dejarlos, hermanos. Ya tengo que dejarlos. Pero déjenme darle algo más y ya los dejo. Vale, puede ser. Mira lo que dice la palabra del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: buscad al remanente de Israel, rebuscad como en una viña. Mire, rebuscad como en una viña, repasad los sarmientos, como lo hace el vendimiador. Dice el Señor: ¿a quién le hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Ahora quiero detenerme un momento acá, quiero que me miren un momento. Escuchen. Quiero que me escuchen. Aquí hay una imagen impresionante. Recuerden que estamos hablando, el tema que traemos estas semanas, ¿cuál es? Las 7 acusaciones amorosas de Dios a su vida. Esta es la cuarta, ¿vale? Y la cuarta es desprecio por la palabra de Dios. Desprecio por la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor. Escuchen esto. Así dice el Señor Todopoderoso. Y quiero terminar con esta. Para el próximo domingo vemos las otras 3, ¿vale? Buscad al remanente de Israel. Rebuscad como en una viña. Amén. Repasad los sarmientos. ¿Cuáles son los sarmientos? Los frutos, ¿verdad? Los racimos. El Señor nos manda a ir por la viña y a repasar los sarmientos, uno por uno, como lo hace el vendimiador. Y el Señor dice: ¿a quién le hablaré? ¿A quién advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Miren, yo quiero decirle algo en esta mañana. Y con esto pienso, con este reproche, con este cuarto reproche pienso terminar. Nosotros hemos tenido días atrás, días atrás, no muy atrás, hemos tenido la triste experiencia de tener que enseñar, de pararnos, tomar un capítulo de la Biblia en pleno culto, que no estaba en los planes hacerlo, y enseñar sobre una práctica. Y creo que los que estaban aquí lo vivieron. Y yo creo que sería bueno en este punto comentar eso. Quiero que me escuchen ahora. Lo que voy a decir ahora, quiero que por favor me escuchen bien. Lo voy a decir con profundo dolor, con profunda pena, y porque la experiencia está todavía muy fresca en nuestra mente, en nuestra memoria, y puede servir el ejemplo para dejar sellada esta verdad en nuestro corazón. O sea, no lo voy a mencionar por el simple hecho de mencionarlo. No lo voy a mencionar por el simple hecho de abrir nuevas heridas. Quiero decirles que en esto están implicadas personas a las que amamos muchísimo, por quienes todavía estamos sufriendo. Todavía mi esposa y yo ayer orábamos por esta familia, orábamos, porque son personas muy queridas. Y quiero decirles algo más, quiero que me escuchen. En el error que han caído ellos, podemos caer nosotros. No somos nosotros mejores que ellos, pero en nada. Nosotros tenemos que aprender esto como cristianos. Y es que lo único que nos sostiene a nosotros es la gracia de Dios. ¿Qué cosa es la gracia de Dios? La influencia de Dios sobre el corazón. Yo voy conduciendo por la calle y veo a un tipo, con todo respeto, a una persona, perdónenme por ese urbanismo, a una persona
sentado en una esquina con una botella de helado así perdido y yo no me siento superior a esa persona. ¿Usted sabe cómo yo me siento? Yo le digo al Señor, Señor, gracias, porque solamente por tu gracia yo no soy como ese hombre. Esa es la verdad del Evangelio. No sé si me entienden. Esa es la verdad del Evangelio. Si no fuera por la gracia de Dios seríamos horribles pecadores, porque la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados y solamente somos salvos del pecado por la gracia de Dios. Ese que le conviene. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando menciono esto que voy a mencionar ahora, no estoy haciendo leña del árbol caído, al contrario, hago un solemne llamado y una solemne exhortación a toda la iglesia a que oremos por nuestros hermanos, a que oremos por nuestros hermanos. Por favor, que no pase un día en que no gimamos, y se lo digo de todo corazón delante de Dios, en que no nos podamos doler y recordarle a Dios la vida de nuestros hermanos. Amén. ¿Vale? Bien. Pero quiero mencionar el hecho. Una hermana nuestra que sabemos y que ya les he hecho un llamado a Dios a que oremos por nuestra hermana, que es muy querida, comienza a hablar en alta voz, en lengua, en el servicio. Comienza a hablar en alta voz, en lengua, en el servicio. Nosotros somos pentecostales, creemos en el hablar en lengua. Pero ¿qué pasa? Que nosotros también entendemos que en la palabra de Dios hay regulaciones para el uso de los dones. Entonces nosotros creemos que si hablamos en lengua y tenemos una interpretación, debemos hablar en lengua en alta voz para que todos se escuchen y luego haya quien interprete. ¿Amén? Pero también creemos, según la palabra de Dios, y tuve que parar el servicio para leer esa porción de la Biblia, que si todos hablamos en lengua en alta voz aquí, cuando pase alguien por la calle, vamos a pensar que estamos locos. ¿Sí o no? Y eso lo dice la Biblia, está en la palabra de Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, hermanos. Y estoy citando este tema, pero ahora voy a hacer la aplicación para todos nosotros, porque no nos escapamos ninguno de estos errores y de estas prácticas. Luego que termino de enseñar la palabra de Dios, se para otro hermano y dice, no, hermano, pero aquí hay que orar de esa manera y aquí hay que darle libertad al Espíritu para que haya poder para echar fuera demonios. Yo digo, hermano, el poder de Dios no pasa porque andemos gritando todos en este lugar como locos, sin orden, porque la palabra de Dios dice que debemos hacerlo todo decentemente y con orden, y que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. O sea, yo oro en alta voz si quiero, pero si quiero callarme me callo. Usamos la escritura. Esto sirve como el detonante para que nuestros amados hermanos al otro domingo vengan y nos comuniquen que se separan de la congregación. Es muy triste, muy triste, tan triste, hermano, como ustedes no se lo pueden imaginar. Muy triste para mí. Pero ahora, déjenme ponerse de esta manera. No hacemos todos nosotros lo mismo en alguna área de nuestra vida. Sabemos la escritura, sin embargo le pasamos por encima de la escritura y hacemos cualquier otra cosa a lo que sabemos que tenemos que hacer, porque la Biblia dice. Nos pasa. Mire, yo no puedo dejar de hablar en este debate de la gloria de Dios y decir que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, y que cuando la Biblia nos manda a hacer algo, nos manda a hacerlo para la gloria de Dios. Pero ahora, además de la gloria de Dios, está nuestro beneficio. ¿Saben qué cosa es la Biblia? Además del manual del conocimiento de Dios, el manual de nuestro propio conocimiento, el conocimiento de nosotros mismos. ¿Cuántos han comprado un televisor alguna vez en la tienda? Me encanta lo que compramos televisores de 1.000 euros. Bien grande, ¿sí o no? Bueno, todavía no me he comprado uno de 1.000 euros, ¿no? Pero yo pienso en ese día cuando me compré uno de 1.000 euros. La ilusión de cuando tienes algo nuevo, agarras el manual, ¿sí o no? Te sientas con el manual,
Lo mismo con un coche nuevo, ¿verdad? Te sientas con el manual y ahí quieres descubrir cada cosa. Y estás sentado delante del salpicadero del coche y este botón para qué será y este otro. Y estás con el manual descubriendo lo que tienes delante. Bien, hermano, la Biblia es el manual de nuestro fabricante. Nosotros vamos a funcionar bien si dejamos que la palabra de Dios sea la que rija nuestras vidas. Hay mucha felicidad sembrada en nosotros. ¿Cómo? Si no me siento feliz. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que todas, mira esto que hermoso, hermano, esto es glorioso. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No nos están siendo dadas, ya no fueron dadas. Hermanos, todas las gracias del Evangelio, todos los beneficios, vamos a decirlo así, los bienestares, si está mal dicha la palabra, por lo menos me entendieron y para eso es el lenguaje, del Evangelio ya no fueron dados. Dice, por el conocimiento de Dios. En el momento en que usted recibió al Señor en su vida y el Señor vino a morar en su vida y usted fue hecho un hijo de Dios por la fe, todas las gracias del Evangelio le fueron dadas a usted. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que mediante la fe podemos llegar a tener conocimiento de todo el bien que hay en nosotros. Hay bien en ti, tú no lo sabes. ¿Sabes qué dice también la Biblia? La Biblia dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. ¿Sabes? Espiritualmente hablando, estamos hablando de tu corazón. Dentro de ti hay mucho bien. ¡Ay, no! Si el Evangelio dice que somos pecadores, y somos pecadores, pero hemos recibido la vida de Dios. Y la vida de Dios es todo el bien que no cabe en todo el universo. Ha sido puesto en ti, porque la Biblia dice que tú eres la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánta felicidad hay dentro de ti? Bendito Dios. Como la vida de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Que perdemos de vista y no vamos a disfrutar. No vamos a disfrutar. Mire, lo voy a hacer un cuento rápido. Ya lo tengo en paz. Ya lo tengo en paz. Mire, de verdad. Mire. Fui a echarle gas al coche. Y el coche, oye, me costó una pasta echarle gas al coche. Para el verano. Pero en el verano, estos coches de segunda mano, todos los que tienen coches de segunda mano van corriendo a los talleres, porque en el invierno no nos hace falta, pero en el verano no lo sentimos. Y había un señor que estaba protestando. Yo no sé cómo fue la cosa. El tema es, no voy a justificar a uno y a culpar a otro. No sé, yo solamente vi la protesta. Porque supuestamente había un botón en el coche que cuando tú lo tocas es ventilador. Y cuando lo tocas es aire acondicionado. Y él no lo sabía. Y entonces creía que su coche no tenía gas. Porque ese botón no lo tocaba. Y entonces, ¿qué fue? A echar gas. Le cobraron el gas. No sé quién tendrá la razón. Pero lo que él venía a protestar era que cuando él llegó a la casa y se sentó a leer el manual, se dio cuenta que ese era el botoncito del aire y que nunca lo había tocado porque era un coche que había comprado hace poco. Y entonces ahora él no sabía si el coche no enfriaba porque no tenía gas o porque él no tocaba el botoncito. Y fue para allá a discutir con esa persona. Y los dueños del taller le dijeron, bueno, en todo caso, tú eras el que no conocías el botoncito. Entonces, hermano, todo el bien que hay en nosotros no lo sabemos, pero Dios lo ha puesto. Y lo único que tenemos que hacer es venir a la palabra de Dios, funcionar conforme a la palabra de Dios. Aparquemos todo lo demás y dejemos que la palabra de Dios nos guíe. Eso es para usted y para mí. Vamos a orarle a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida. Tu palabra es bendición. Tu palabra es favor, Señor. Nosotros somos tu vida, somos tu niño. Y estamos necesitados de que tú nos visites, de que visites nuestra vida, de que visites nuestra casa, que visites nuestro hogar, que visites nuestra familia. Escúchanos, Señor, escúchanos.
Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos si hemos sido despreocupados por nuestras espinas y nuestros cargos. Perdónanos si hemos sido despreocupados por tu palabra. ¿Cuántas veces sabemos que tu palabra dice una cosa y queremos hacer otra? Perdónanos. Señor, espero que nadie malinterprete mi corazón, mi motivación al poner como ejemplo algo que está tan fresco en nosotros y que apunta directamente a personas que amamos mucho. Pero nosotros podemos escarmentar, podemos aprender también de los errores aún de las personas que amamos, Señor. Oramos ahora por ellos y les bendecimos. Donde quiera que estén, bendice a mis hermanos, Padre. Mis hermanos que son mejores que yo, Señor. Que son mejores que yo, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús. Bendice esta iglesia. Esta iglesia que se está afirmando en este lugar. Que está siendo levantada en este lugar, Señor. Oramos siendo una planta aún, Señor, por crecer. Que tú consideres y visites esta viña que hace 2 años plantó tu diestra, Señor. Oramos por cada familia, por cada matrimonio, por cada hogar, por cada hijo, Señor. Que tú consideres y visites esas viñas, Señor, a nivel familiar. Bendice esas viñas, Padre. Por Cristo Jesús. Amén y amén.